La mayoría de los hombres le temen a la soledad porque en el silencio no pueden escapar de su propia mediocridad. Para el estratega de negocios, para aquel que busca el dominio absoluto del mercado y de su propia ejecución, la soledad no es un vacío emocional ni una carencia social, es un arma de precisión diseñada para la victoria. El miedo al aislamiento es el síntoma inequívoco de una mente que requiere ruido externo para ignorar su propia falta de disciplina, de propósito y de dirección estratégica. Miyamoto Musashi no se aisló por timidez o falta de habilidades de comunicación, sino por una decisión estratégica deliberada para optimizar su rendimiento técnico y mental. Él comprendió que el ruido constante del entorno fragmenta el juicio, nubla la percepción de largo alcance y debilita la voluntad del ejecutor. En este análisis no abordaremos la soledad desde una perspectiva de victimización o nostalgia. En su lugar, diseccionaremos cómo utilizar el aislamiento operativo para volverte invisible para tus competidores y letal ante tus propias debilidades internas. El camino del solitario no es un retiro pasivo, es tu ventaja competitiva más agresiva en el entorno económico actual. El camino del solitario constituye la ventaja más letal de un estratega porque elimina de raíz la dependencia de la validación externa y el consenso social. Si tu capacidad de ejecución depende de que alguien te observe, te motive o te valide, tu estructura de mando ya está comprometida y eres vulnerable al colapso bajo presión. La disciplina técnica real se forja en la oscuridad del trabajo profundo, donde no existen aplausos ni reconocimiento inmediato, solo el rigor de la mejora continua y la repetición incesante. Esta soberanía personal permite tomar decisiones basadas en datos y lógica pura, sin el lastre de las expectativas de terceros o las emociones volátiles del grupo. La soledad es el laboratorio táctico donde se deciden las grandes victorias de negocio antes de que el primer movimiento sea detectado por la competencia. Así como Musashi templó su carácter con 1000 días de práctica y refinó su técnica con 10.000 días de entrenamiento intensivo, tú debes aprender a consolidar tu ventaja competitiva lejos de las distracciones triviales y las interacciones de bajo valor. La invisibilidad estratégica que otorga el aislamiento te permite reaccionar con la fluidez del agua y atacar con la contundencia de una fuerza imprevista. Quien domina el silencio absoluto de su propia mente, domina el ritmo de cualquier combate comercial. A partir de este momento, prepárate para auditar tu estructura mental y operativa bajo los estándares más estrictos de la maestría estratégica. No permitas que tu espíritu sea influenciado por las debilidades del cuerpo o por las costumbres de la masa que busca seguridad en el rebaño. Este es el protocolo para transformar el aislamiento en poder real y ejecución de alto impacto. Hoy aprenderás a forjar tu éxito en el terreno donde nadie te observa, pero donde se determinan los líderes que sobrevivirán a las crisis futuras. Hoy comienza tu victoria sobre el entendimiento limitado del ayer. El primer pilar de la estrategia de Miyamoto Musashi es tan contundente como necesario para cualquier estructura de negocio. No hagas nada que no sea de provecho. Para el samurái emprendedor, esto no es un consejo de productividad, es un protocolo de supervivencia y dominación. En la arquitectura de tu empresa, cada proceso, cada socio y cada activo que no contribuya directamente al objetivo final es, por definición, un lastre que consume recursos y nubla el juicio. La eliminación no es una pérdida, es la liberación de energía necesaria para la ejecución de alto impacto. Debes someter tu operación actual a un filtrado técnico implacable. Identifica qué actividades en tu agenda están diseñadas para alimentar tu ego o cumplir con expectativas sociales en lugar de generar un retorno de inversión real. El estratega no se permite el lujo del sentimentalismo con proyectos fallidos o herramientas obsoletas. Si un proceso no está optimizando el resultado, debe ser erradicado sin vacilación. La soledad operativa te otorga la claridad necesaria para ver estas ineficiencias sin la interferencia de aquellos que se benefician de tu falta de enfoque.
Miyamoto enseñaba que el arrepentimiento y las quejas son movimientos inútiles que no alteran el resultado del combate. En el contexto de los negocios, estas emociones son fugas cognitivas que reducen tu capacidad de procesamiento estratégico. Cada segundo dedicado a lamentar una mala inversión o una decisión errónea es un segundo que restas a la corrección de la trayectoria. El protocolo de eliminación exige que descartes estas respuestas emocionales de tu sistema operativo mental. Un estratega procesa el error como un dato técnico para el siguiente movimiento, no como una carga moral. El aislamiento estratégico permite identificar qué conexiones en tu red profesional son activos reales y cuáles son parásitos de tiempo. El compromiso con la soledad te permite operar sin la necesidad de buscar consenso para cada movimiento táctico. La mayoría de los emprendedores detienen su crecimiento por el miedo a ser juzgados por su círculo social o por la necesidad de ser aceptados por su industria. Al cortar la dependencia de la validación externa, eliminas el ruido que genera la duda y te permites actuar con una velocidad que la competencia no puede igualar. Al eliminar lo inútil, no solo ahorras tiempo, sino que concentras tu capacidad de fuego. La dispersión de recursos es la causa principal del fracaso en la ejecución. Miyamoto entendía que un golpe preciso es superior a 100 movimientos erráticos. Tu misión en este capítulo es limpiar tu terreno de combate de toda distracción que no sirva a tu soberanía económica. La soledad es el filtro de calidad que separa al operario promedio del estratega dominante. Una vez que has podado lo superficial, lo que queda es una estructura mental y técnica lista para la expansión agresiva. La maestría no es un evento fortuito. Es el resultado de un proceso de refinamiento técnico que la mayoría de los competidores abandonan por aburrimiento o falta de gratificación inmediata. Musashi estableció un estándar claro: 1000 días de práctica para templar el carácter y 10.000 días de entrenamiento para perfeccionar la técnica. En el entorno de los negocios, este camino del solitario se traduce en la especialización profunda. Mientras tus competidores buscan el siguiente truco de marketing o la última tendencia superficial, el estratega se retira al aislamiento para dominar las habilidades fundamentales que sostienen su industria. Para dominar la ejecución, debes distinguir entre la visión del observador y la visión del estratega. La observación es superficial, ve lo que ocurre en la superficie del mercado. La percepción, sin embargo, es profunda y técnica. Detecta las corrientes invisibles, los cambios en el comportamiento del consumidor y las debilidades estructurales de la competencia. Musashi afirmaba que en la estrategia es imperativo ver las cosas lejanas como si estuvieran cerca y las cercanas desde una perspectiva distante. Este nivel de agudeza mental solo se desarrolla en el silencio del aislamiento, donde el ruido de las opiniones externas no puede distorsionar tu análisis de datos. El aislamiento no es una ausencia de actividad, es una concentración masiva de recursos intelectuales. Al eliminar las distracciones sociales y las reuniones improductivas, generas un espacio de trabajo profundo que te permite construir un monopolio de conocimiento. Si dedicas 1000 horas de ejecución solitaria a un proceso que tu competencia solo atiende de forma superficial, habrás creado una brecha competitiva imposible de cerrar. La verdadera ventaja no reside en tener más información, sino en haber procesado esa información mediante la práctica incesante hasta convertirla en un instinto operativo infalible. La disciplina en la oscuridad es lo que garantiza la victoria en la luz. El guerrero de negocios implementa protocolos de ejecución donde la soledad es la herramienta de blindaje contra la mediocridad. Esto implica establecer bloques de tiempo sagrados para el desarrollo de activos donde no existe el acceso al mundo exterior. En estos periodos, la mente se entrena para mantener la calma bajo la presión de la complejidad técnica. Si no puedes sostener la atención en tu proyecto sin la necesidad de estímulos externos, no posees la disciplina necesaria para liderar un mercado. La soberanía se gana en la repetición de lo que es difícil pero necesario. La meta final de los 10.000 días de ejecución es el desarrollo de un juicio intuitivo que permita actuar con la fluidez del agua. Musashi enseñaba que una vez que se alcanza el vacío, no hay nada que no se pueda ver.
En los negocios, esto significa llegar a un punto donde las decisiones estratégicas no requieren debates interminables, sino que emanan de una comprensión total de las variables en juego. Este nivel de agudeza mental solo es accesible para aquel que ha pasado suficiente tiempo a solas con su arte, con sus números y con su estrategia. La maestría silenciosa es la que permite golpear una sola vez con la precisión de un experto, mientras los demás desperdician energía en movimientos erráticos. En la estrategia de negocios, la fijación es sinónimo de muerte operativa. Miyamoto Musashi enseñaba que si el enemigo piensa en las montañas, tú debes atacar como el mar. Traducido al entorno competitivo actual, esto significa que la previsibilidad es tu mayor debilidad. Cuando tus competidores pueden anticipar tus movimientos, ya han diseñado una contraofensiva efectiva. La invisibilidad de mercado no se trata de esconderse, sino de operar con una fluidez tal que tu posición sea imposible de fijar. Si el mercado se satura con una táctica rígida, tu ventaja reside en la capacidad de fluir hacia los espacios vacíos con una estructura ligera y una ejecución letal. El control del ritmo es la herramienta más poderosa para liderar una industria. No permitas que la competencia dicte la velocidad de tus lanzamientos, tus pivotes o tus negociaciones. El estratega solitario utiliza el aislamiento para observar el ritmo del mercado desde afuera, identificando los momentos de colapso y las ventanas de oportunidad que los demás ignoran por estar atrapados en el ruido. Al operar bajo tus propios términos de tiempo, conviertes la sorpresa en un activo de alto rendimiento. Quien lidera el ritmo obliga al adversario a reaccionar, y quien reacciona siempre llega tarde y con recursos mermados. Una de las enseñanzas más críticas de Musashi es mantener el espíritu inalterable, sin importar si te encuentras en un castillo o en una choza. En el mundo del emprendimiento, muchos fracasan porque su confianza y su capacidad de ejecución están ligadas a activos externos. Oficinas lujosas, presupuestos masivos o validación de inversionistas. El guerrero de negocios entiende que estas son herramientas, no fundamentos. La soledad te entrena para mantener una mente de acero y una eficiencia operativa absoluta independientemente de las condiciones del entorno. Si tu estrategia depende de la comodidad, eres vulnerable. Si tu estrategia depende solo de tu capacidad de combate, eres invencible. La transparencia es un error estratégico que la mayoría de los emprendedores modernos cometen en busca de atención inmediata. Al gritar tus planes y mostrar tus procesos internos, estás entregando tu plano de batalla a la competencia. El camino del solitario exige ser ilegible. Al trabajar en la oscuridad, eliminas la posibilidad de que otros se preparen para tu impacto. Esta invisibilidad te otorga el derecho de atacar desde ángulos que otros ni siquiera han considerado posibles. Mientras los demás se desgastan en batallas de visibilidad superficial, tú te concentras en la letalidad de tu oferta y en la precisión de tu modelo de negocios. En este nivel de maestría, el mercado no te ve venir, simplemente siente las consecuencias de tu ejecución cuando ya es demasiado tarde para responder. La soberanía del estratega nace de la eliminación absoluta de la dependencia externa. Musashi advierte con rigor que no se debe buscar el apoyo de terceros, ni siquiera confiar en intervenciones divinas o en la suerte para forjar su propio destino. En el ecosistema de Musashi Mente, este principio se traduce en una independencia operativa total. Si tu modelo de negocio requiere de la validación constante de mentores, el beneplácito de inversores o el consenso del mercado para funcionar, tu estructura de mando es frágil. La soledad te obliga a convertirte en el único responsable de la arquitectura de ejecución, eliminando los puntos débiles que surgen cuando delegas tu seguridad en factores que no controlas. La independencia de criterio es la capacidad de descartar lo que la masa denomina mejores prácticas cuando éstas no resisten una auditoría de resultados.
El estratega no actúa siguiendo creencias consuetudinarias ni tendencias sociales, opera bajo el estándar de lo que es técnicamente correcto para su objetivo específico. En el aislamiento, el ruido de la opinión pública desaparece, permitiéndote analizar datos y métricas con una frialdad que la competencia, desesperada por encajar, no posee. Al ignorar el consenso social, tus decisiones dejan de ser reacciones al entorno y se convierten en acciones estratégicas diseñadas para la dominación. La responsabilidad radical es el fin de todas las justificaciones y quejas dentro de tu organización personal. Un guerrero de negocios entiende que el lamento es una pérdida de energía que reduce el rendimiento operativo. Si una táctica falla, el estratega no señala a la economía, al gobierno o a la competencia. Analiza el error como un fallo en su sistema de previsión. Al asumir que eres el único arquitecto de tu realidad financiera y operativa, recuperas el mando sobre todas las variables del juego. La soledad es el filtro que te impide esconderte detrás de excusas, obligándote a optimizar tu capacidad de ejecución de manera incesante. Para que el mercado no te pueda manipular a través del miedo al fracaso o la incomodidad, debes integrar la dureza voluntaria en tu rutina técnica. El emprendedor promedio es rehén de su necesidad de confort y estatus, lo que lo vuelve predecible y fácil de coaccionar en una negociación. Al entrenarte para operar con el mínimo de recursos y en condiciones de aislamiento, desarrollas una inmunidad táctica ante la incertidumbre. Un estratega que ha dominado sus impulsos y necesidades básicas es un competidor que no puede ser comprado ni intimidado. Esta resistencia es lo que garantiza que tu toma de decisiones permanezca objetiva incluso bajo la presión más extrema. La soberanía del solitario no es un estado de aislamiento pasivo, sino una posición de poder absoluto sobre la propia voluntad. Al eliminar la dependencia de sentimientos parciales y de la ayuda externa, el ejecutor se convierte en una unidad operativa invulnerable. A este nivel de maestría, ya no buscas permiso para innovar ni esperas condiciones favorables para atacar. Creas tus propias condiciones mediante la disciplina y la precisión técnica. La verdadera soberanía es el derecho que te otorgas a ti mismo para dominar tu mercado, basado exclusivamente en la calidad de tu estrategia y en la firmeza de tu ejecución solitaria. La soledad no es un destino, ni un refugio para los débiles. Es el medio técnico para alcanzar la invencibilidad operativa. A lo largo de este protocolo, hemos desglosado cómo el aislamiento permite una auditoría implacable de tus procesos y una especialización técnica que la competencia no puede replicar. El retorno del guerrero al mercado no se produce como un acto de presencia social, sino como una irrupción de fuerza controlada y precisión absoluta. Has transformado el silencio en un laboratorio de alto rendimiento, donde el autocontrol y la disciplina inquebrantable han forjado una estructura de negocio blindada contra las fluctuaciones externas. La verdadera métrica del éxito no se encuentra en la aprobación de terceros, sino en la superación constante de tus propios estándares de ejecución. Tal como dictan los principios de Musashi, hoy has vencido a quien fuiste ayer en términos de claridad estratégica y enfoque. Mañana, tu ventaja competitiva será tal que vencerás con facilidad a aquellos que tienen menos disciplina y que aún dependen del ruido para validar su existencia profesional. Eventualmente, al mantener este ritmo de mejora interna y aislamiento táctico, alcanzarás un nivel de maestría donde nadie en tu sector podrá seguir tu cadencia de ejecución ni predecir tus movimientos. Este conocimiento carece de valor si no se traduce en una modificación directa de tu realidad operativa. Tu misión inmediata es realizar una poda táctica. Identifica una sola actividad,
reunión o proceso en tu flujo de trabajo que sea inútil y elimínala hoy mismo de tu inventario. No la postergues ni la delejes, erradícala. Una vez ejecutada esta limpieza, comenta la palabra ejecución para confirmar que has integrado el protocolo del solitario en tu sistema de mando. El estratega se define por lo que deja de hacer, tanto como por la precisión de sus ataques. Dominar la soledad es solo el primer paso para consolidar tu soberanía personal. Para llevar tu capacidad de combate al siguiente nivel, es imperativo que perfecciones la adquisición de habilidades de alto impacto bajo condiciones de presión. Te invito a estudiar el video Protocolo 3C, el sistema de 3 pasos para dominar cualquier habilidad técnica. En esa sesión, desglosamos la metodología necesaria para convertirte en un especialista letal en tiempo récord, utilizando la estructura mental que acabas de forjar en el aislamiento. En un mundo saturado de dopamina barata y discursos vacíos, Musashi Mente se erige como el arma secreta del samurái emprendedor. No busques aquí validación ni consuelo. La motivación es un combustible volátil y temporal para los que temen la disciplina. La estrategia es la herramienta eterna para los que dominan la realidad. Nosotros no construimos imperios sobre emociones, sino sobre protocolos de acción real y una voluntad de acero. Musashi Mente es la estrategia original, el rigor de la espada aplicado a la precisión del negocio.